Buenos días. Mi nombre es Marina Gailla, estudiante de doctorado en la Universidad de Salamanca, y en la comunicación de hoy voy a analizar la obra El hueso de la memoria de Verónica Fondec, que es una de las autoras que trato en mi tesis doctoral. La comunicación tiene como título El cuerpo como territorio poético de la memoria, somatización del recuerdo y escritura corporal en la obra El hueso de la memoria de Verónica Fondec. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a las personas que han organizado el congreso la oportunidad de presentar esta comunicación aquí y también agradecer a aquellas personas que vean el vídeo por la atención prestada. Comenzaré por dar una brevísima relación de datos bibliográficos de la autora, aunque en gran parte se pueden consultar en la web en páginas como La excelente memoria chilena, así como descargar algunos de sus textos, incluyendo el que voy a analizar hoy en esta comunicación, que es El hueso de la memoria. Verónica Fondec nace en 1953 en Santiago de Chile. Comienza su carrera literaria en torno a 1980 con Entre cielo y entre línea de 1984 y desde entonces publica numerosas obras y no pocos estudios, contando su carrera literaria también con traducciones. Su juventud está marcada por el periodo convulso de la dictadura chilena y sus publicaciones están impregnadas tanto por la memoria y el tratamiento del recuerdo y el trauma como por la apertura creativa que se gestaba ya a inicios de los 80. En esta comunicación andaré, como he dicho, en el libro El hueso de la memoria, cuya primera publicación es en 1988 en Argentina. Los puntos neurálgicos de la exposición serán una breve síntesis de las partes que componen el libro, el análisis del proceso creativo en relación con el tratamiento del trauma y el análisis de la memoria como acto escritural y elemento revulsivo. Iré haciendo incursiones entre los diferentes temas, puesto que se retroalimentan y explican entre sí. A través de las 4 partes que conforman esta obra, profundizaré, como ya he mencionado, en el proceso del tratamiento del trauma. La exposición analizará este fenómeno desde La miseria del ojo, en cuyo contenido se devela la condición subjetiva de la memoria y se anuncia la máscara como recurso literario para enfrentar el relato del testimonio, pasando por En la carne viva, que ahonda en la somatización del recuerdo en la carne y la invisibilización de la evidencia ante el cuerpo desaparecido, llegando hasta El placer de la máscara. En esta tercera parte, la autora revela la poética y el soporte literario como un nuevo espacio corpóreo de somatización, metalingüístico y gráfico, que desembocará en la última parte, La vigilia de la carne, de la cual destaco el tema de la maternidad como alegoría social postdictatorial y de la cual extraigo las conclusiones del cómputo general de la obra, que tal como la autora afirma en varias ocasiones, es un parto lento. En cuanto al proceso creativo de la obra, distingo 3 hitos. El primero lo he acuñado del dolor a la crónica, el segundo de la crónica a la somatización o somatizaciones y el tercero de la somatización a la reconstrucción a través de la palabra. Trataré, como he comentado anteriormente, la memoria como acto escritural y llamaré la atención sobre el acto de recordar y la relación que guarda con la máscara. Dicha relación tiene diversas razones de ser y distintas formas de aplicarse. Si bien puede ser protección frente al dolor que sedimenta el trauma, también puede ser una respuesta discursiva a la censura, sea esta del calado que sea, política de corte patriarcal, racista y un sinfín de opresiones igualmente relevantes y que, como veremos, suponen para la autora una expresión más de la dictadura en cada una de las personas que las ejercen. Sumado a estos motivos y relacionado con el engranaje de las opresiones, la máscara también puede solventar o al menos paliar la necesidad de narrar la historia de otros, quizá aquellos tradicionalmente acallados por la historia. En definitiva, la máscara es un acto de situarse en la otredad y reflejarla o reflejarla si es que ya se siente una en ella. Para enfrentarse a la universalidad del dolor y reconocer su pozo común, la autora recurre a un imaginario muy diverso que deberá, en cuanto a la historia de Chile se refiere, desde su historia previa más cercana a la invasión colonizadora hasta la historia más reciente del país, cuya herida más sangrante había sido el periodo dictatorial de Pinochet y que seguía aún vigente durante la escritura del libro, pues no olvidemos que su primera publicación es en 1988. Si bien es cierto que la presencia del trauma por los años previos de dictadura ya permeaba los versos de la obra. Por supuesto, y esto ratifica el carácter universal del dolor, así como la condición sistemática de las tácticas empleadas por la opresión, analizando el pasado más reciente de estos últimos años de Chile, podemos identificar la triste vigencia del trauma y las tácticas opresivas en la sociedad chilena. Estoy pensando en las tácticas que describe Naomi Klein en su documental La doctrina del shock, y que vimos en los últimos acontecimientos, de nuevo, en el 2019 en el país.
En relación con esta universalidad y el análisis que hace Verónica Zondek de la opresión, se puede afirmar una profunda autocrítica social individual que refleja en sus poemas, y cómo la autora llama la atención sobre nuestro propio ejercicio opresivo. Para ello he traído una cita que da la autora en una de las entrevistas que concede y que dice: la idea también era mostrar cómo nosotros ejercemos el poder ante otros y cómo eso se ve reflejado en las relaciones de pareja, familiares o de trabajo. Por supuesto, siempre haciendo referencia al poder dictatorial. Es hacernos cargo de que el dictador también lo tenemos adentro y debemos manejarlo. Relacionado con la determinación por abordar el tema del trauma, se lee una intención de registro marcada por la necesidad de contar la historia o las historias compuestas por más historias en plural, necesidad que veremos reflejada de una u otra manera en la poética y narrativa de otras autoras, como pueden ser Nona Fernández, Diamela Alcit o Elvira Hernández, por mencionar autoras chilenas también. Además de todas estas críticas y análisis conscientes por parte de la autora, se puede reconocer en su potencia metafórico-poética la ecocrítica. Para esto he traído una segunda cita de la misma entrevista que dice: es por eso que, por ejemplo, los troncos quemados y apilados en la tierra devastada y antes selvática disparan mi imaginario hacia esos cuerpos calcinados y amontonados en las zanjas de los campos nazis de concentración. De este modo, reconociendo en la naturaleza devastada un caldo de cultivo para el recuerdo, desvela la autora otra dimensión corpórea y sintomática del trauma. En las próximas diapositivas desgranaré con ejemplos algunos de estos temas y gracias a la muestra de la obra podremos apreciar la metapoética que la acompaña y que es pieza clave en el engranaje revulsivo de la obra. En cuanto al reflejo que la autora hace de las diferentes historias o de los diferentes momentos históricos, he escogido el poema que parece más completo en este sentido y sintomático, que reza: tu conquista va tras el polvo, lenta, lentamente tragas la saliva del mundo, cuentas, cuentas para no pensar, y enumeras dientes, pelo, cueros diversos y verso aparte, tu lista entero, los apilas en la estantería de tu humanidad, medallas. En este poema vemos tanto el término conquista, que evoca indefectiblemente la colonización, como la deshumanización que conlleva la cantidad abrumadora de cuentas para no pensar y el hecho de que lo que se cuente sean partes, sean dientes, cueros, pelo, etc. Entra en juego en los tres últimos versos el concepto de animalización. Los apilas en la estantería de tu humanidad, en la que son expuestos como si de un trofeo de caza se tratasen. A la decisión arbitraria que se refleja aquí de quién es humano, quién es persona o no, ganado o mercancía, corresponde la reflexión sobre la ruptura de la dicotomía civilización-barbarie y la muestra de cuán maniquea es esta. Y el poema corona finalmente el relato de atrocidades con una declaración en mayúsculas que dicta: medallas, que revela la crudeza no solo del mérito militar, sino también del mérito en sí de la violencia que suelen llevar a cabo regímenes opresivos como este. Para ilustrar los estragos que la dictadura pinochetista y otras cuantas han dejado en la identidad social, he escogido el siguiente poema. El color aúlla, las calles aúllan, el río Bermejo aúlla, el borde sin color, las calles aúllan, los pies desaparecidos. En estos versos vemos cómo la autora considera el medio, las paredes, un síntoma que clama la pérdida, una voz en el silencio. También está presente lo escandaloso de la sangre, y una sangre sin fin ni continente, sin borde y sin frontera. Y vemos de nuevo la necropolítica en el fraccionamiento de las partes del cuerpo desaparecido. Está aquí la autora anunciando la ausencia de la vivencia del cuerpo, que hará aún más necesario el recuerdo y la memoria. También está presente la pérdida de la identidad que conllevará la mutilación de la identidad de quienes lloran esa desaparición y que con la incertidumbre se ven cambiadas por el trauma o consagran su vida a la búsqueda, como las mujeres del desierto de Atacama, que hoy día siguen buscando los cuerpos de sus desaparecidos sin saber si en qué lugar del desierto están y ni tan siquiera sabiendo si están en el desierto o fueron arrojados al mar. En relación con esto, me gustaría recomendar encarecidamente el documental de Nostalgia de la Luz, que narra estos hechos de un modo bastante poético y completo, y del cual recuerdo en especial un pasaje en el que una mujer de las que busca los cuerpos de sus seres queridos rememora cuando le trajeron una parte del cuerpo de su hermano y dice: me trajeron un pie de mi hermano muerto, pero yo lo quiero entero. Esto nos muestra la crudeza, la violencia y la necropolítica
a la hora de fraccionar el cuerpo y cómo estas vidas siguen estando sesgadas, al igual que ese cuerpo, aún ya habiendo salido de ese periodo dictatorial. En el tratamiento de tiempos que hace la autora en la obra están incluidos el presente y el futuro, y el modo, entre otros, en que el primero influye en el segundo es mediante el uso lingüístico particular que da la autora. Para mostrarlo he escogido el siguiente poema. En el oráculo, en la danza y bajo la arena, reclino el cuerpo propio en el futuro otro. La autora no concibe el presente solamente como consecuencia del pasado, sino también como reconstrucción. Por ello, recompone lingüísticamente el pasado. Incluye el elemento del oráculo y no abandona ese devenir del futuro a su suerte, sino que reclina su propio cuerpo. Vemos entonces un presente que quiere asir con la punta de los dedos el futuro, y no cualquier futuro, sino uno marcado por la otredad. En este apartado de la crónica La somatización, trataré de explicar lo que supone la somatización en esta obra y cómo es utilizada como mecanismo poético y político. El apartado consta de una coda que desarrollaré más adelante. La somatización que utiliza la autora pertenece a un dolor autorreflexivo. En la entrevista sobre A Fuego Lento, la autora declara que una cosa es ver y percibir lo que nos rodea, y otra muy distinta es ver y asociar, ver y soñar, ver y rever, imaginar un tiempo pasado y uno por venir. La autora es consciente de los procesos que conlleva recordar y rememorar, y reconoce la fuerza poética y política de cara al efecto que tiene ese rever desde los sentidos y cómo esto implica sentir de nuevo con la intensidad del presente lo narrado, lo corpóreo. La corporalidad es tratada en sus poemas como comprende que he tratado el pasado. Por ello, toda la obra está marcada por la biopolítica en términos de Foucault y la necropolítica. La biopolítica como esa violencia ejercida contra el cuerpo fraccionado metafóricamente, es decir, la descripción poética de la voluntad de las mujeres coartada, la censura dictatorial, el miedo que acalla a la población, etcétera, que se plasma en la somatización, en las partes. Asimismo, la necropolítica, que no solo se aferra a la violencia de los cuerpos muertos mutilados, sino que también lo hace de una manera bidimensional, la de las desapariciones y la violencia post-mortem ejercida contra los cuerpos desaparecidos y la violencia de la ausencia y la incertidumbre de no hallar a la persona desaparecida y, por supuesto, la parálisis generalizada en quienes temen sufrir una desaparición similar. En las siguientes diapositivas he escogido dos poemas que me parecen muy sintomáticos respecto a la somatización. El primero de ellos es: tiesos, apuntan, parcelan mi cuerpo. En estos versos se puede apreciar la dimensión biopolítica y necropolítica, la presencia del fragmento y la influencia del mercado incluso en la parcelación del cuerpo. El segundo poema es el siguiente: tu barrial, un cúmulo de uñas, uñas que arrancas al vivo, uñas, un mismo cadáver en la fosa sin nombre. En estos versos, además de llamar la atención sobre el número, cúmulo, la cantidad de uñas, de partes y la violencia sobre el cuerpo vivo, están presentes la violencia que subyace a la sustracción de la identidad en la fosa y la abyección, en términos de Kristeva, en este caso gráfica, del término nombre, que revela varios aspectos. El primero de ellos es la representación de la abyección identitaria de forma gráfica. El segundo, la importancia que se concede al término en sí, al nombre, a la identidad y en un plano más amplio a aquello que designa, la palabra. Y el tercero es la decisión consciente de que esta abyección sea gráfica, lo cual nos advierte de la estrategia lingüística que llevará a cabo la autora. Esta abyección la encontraremos también en poemas posteriores. Esta primera somatización que he explicado sería el primer paso para la reconstrucción y o reparación de la memoria. Una de las herramientas que utiliza la autora en este proceso escritural es la conversión del fragmento en fractal, el cual implica un sentido conjunto de relatos poéticos fractales. Esto es el reflejo poético de que la experiencia individual es sintomática de una opresión sistemática y que reconociendo cada experiencia como ser oprimido y dándole un uso colectivo, ya lo hemos visto en otras autoras de colecciones de relatos integrados, etc., se activa el desengranaje de dicha opresión. Así, utilizando experiencias poéticas autónomas entre sí, pero que guardan un sentido común para el conjunto de la obra, logra Verónica Zondek crear un relato coral. El otro fenómeno que se produce es el que se advierte en estos versos. El espacio mío revelo en la piel de la memoria. Si antes se ha hablado de la somatización trauma-cuerpo, se reconoce aquí una resomatización,
La autora ha somatizado la memoria a través del cuerpo, pero será la somatización al papel como piel del cuerpo la que ejerza como catalizador del trauma, donde encuentre su espacio, no el de la piel del cuerpo, sino en la piel de la memoria, en este caso el papel. De este modo, la autora ejerce una doble somatización como creadora y presenta este papel que se retroalimenta con la memoria y funciona, entre otras cosas, como la evidencia física que en casos de desaparecidos eh, no, no es encontrada y funciona como la prueba de la violencia y el trauma. Por ello, a veces representa violencia gráfica con rupturas, textos incompletos o parciales en mayúscula, términos que se abyectan sobre el papel e incluso elisiones bruscas que no dejan de ser desapariciones. Antes de profundizar en algunos de estos cambios, me gustaría llamar la atención sobre la percepción que tiene la autora sobre la memoria. Lo primero que se observa en la obra de Verónica Fondek es que tanto la memoria como el acto escritural son actos políticos que guardan relación con el pasado y que influyen en el presente. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la importancia que da a recuperar y salvaguardar la memoria, la autora reconstruye su cuerpo, ese cuerpo en el que hemos visto somatizar a base de memoria y de poética, y simbióticamente ese tratamiento del cuerpo le lleva a reconstruir la memoria. Paradójicamente, revelando la ruptura sobre el papel, se reconstruye la memoria, pues además de reconocer su carácter fragmentario, se refleja la violencia y la ruptura que supone la dictadura. He traído una cita de una entrevista a la autora en la cual reflexiona sobre el acto de recordar, y me ha parecido crucial porque explica en gran medida la razón de ser de la memoria en su proceso creativo. No la leeré de forma literal, ya que el vídeo se puede pausar y pueden consultarla de forma completa. En esta cita, la autora afirma que hay imágenes, sonidos que se apersonan en nosotros, recuerdos, impresiones, memorias, y que se intentan atrapar con el lenguaje. Además, le parece algo inevitable y es lo que le posibilita caminar sobre esta tierra, las huellas de lo que nos antecedió en todas sus dimensiones y expresiones, que forman necesariamente parte de aquello que habitamos. Con esta cita comienzo la explicación o el desarrollo de la forma de la obra. En sus peces florece el río, su arcoíris imploro, con disfraz encaro la memoria. Este poema nos ofrece la explicación de cómo se vinculan la memoria y la máscara. En esta declaración se percibe cómo la autora ve la máscara como recurso fundamental a la hora de tratar el trauma, que, como expliqué en los diferentes apartados, tiene diferentes utilidades. Ahora bien, la máscara no solo se ciñe a adoptar diferentes identidades o emplear ciertas metáforas, sino también a los diferentes usos lingüísticos que emplea la autora a lo largo de toda su obra. Y en este punto me gustaría leer otra de las intervenciones de la autora en la entrevista. En esta cita, la autora afirma que no concibe otro modo de estar en el mundo que no sea a través del sentido poético y la conciencia despierta. Afirma que eso es lo que impide que te conviertas en una pieza de buen funcionamiento para el sistema y que es lo único que te insta a resistir y a estar alerta en el más profundo significado de lo humano. En esta cita se reafirman muchos de los conceptos de los que he hablado anteriormente y aparecen dos conceptos fundamentales en la obra de Fondek, la metapoética y la resistencia. Esta última, a la que concede especial énfasis, es la que parece ser el móvil, engranaje y fin de su obra. En cuanto al ámbito de la máscara lingüística, he resaltado las siguientes citas. Un balazo sin fin en la sutura del signo. En esta cita se aprecia, además del hecho de abyectar el término signo, como antes en el otro poema abyectó el término nombre, la descripción de la ruptura del parche, es decir, sobre un signo ya magullado y hecho sutura cae un balazo sin fin. Está sentenciando la autora al signo tal y como es conocido hasta entonces, sentenciando la forma previa, la narración previa y concebida hasta entonces de los hechos. Y la segunda cita escogida es la siguiente. La intención se desmiga, fundo la palabra, hierve la palabra, la que obstruye el oído, la que se encosta, la que irrumpe, la sin batalla. Esta cita refleja y anuncia la ambivalencia de la palabra y el peligro que puede conllevar y que retomaremos posteriormente. Pero antes me gustaría llamar la atención sobre la necesidad de registro y el cuerpo de la mujer en relación con el trauma. He encabezado la diapositiva, como ven, con una cita de la propia autora. El hueso es la única constancia que no se descompone.
ya que además de desarrollar uno de los motivos fundamentales por los que el hueso se encuentra en el título de la obra, refleja la necesidad de evidencia física así como de registro. Así, cualquier acto que conlleve la reflexión sobre esos huesos, sobre esa evidencia física y lo plasme, constituirá un acto de resistencia. Y debido a esa importancia que tiene para la autora unas huellas por las que rastrear el pasado, me ha parecido oportuna la siguiente cita. Ávido el pulpo me arrastra, sin cuerpo nos arrastra, sin huella posible. En esta cita se muestra cómo un pulpo arrastra la identidad desaparecida y no deja huella, y está carente de movimiento esa identidad debido al cuerpo ausente. Y no es baladí el hecho de que sea un pulpo el que arrastra, no solo por ser un animal invertebrado, sino precisamente por el hecho de ser un animal y por el concepto que nos lleva a la fábula, un recurso muy recurrente para Verónica Zondek, así como para otras autoras a la hora de denunciar estos hechos. En relación con la desaparición del cuerpo, el género y las identidades sustraídas, he seleccionado la siguiente cita. Huida yo, la sin máquina, una errante mi huella, una sin arreglo, yo, en el pliegue del pretexto. Este poema revela, además de la condición de huella paria y ya no el cuerpo huido, sino la identidad huida yo, cómo es situada en el pliegue del pretexto, en la excusa para los textos y en la esclusa escritural. Refleja cómo una escritura desde el margen puede manifestarse muchas veces, desde la identidad desaparecida, la voz acallada y, en definitiva, el silencio. Esta diapositiva con esta diapositiva y la siguiente cita hablaré de los conceptos de matria y patria. Urgente mi asfixia, más allá, flácida, encubro la bandera flácida, entre todas mis carnes y todas las carnes, urgente en el interior del gran cuerpo, en el abismo, encubro la bandera, herida entera, suspensa. En este poema vemos un sacrificio, una protección sin medida de la bandera, el símbolo convencional por excelencia de la patria. En este caso es una bandera herida, pero también es una bandera corrupta por la violencia. No olvidemos los fenómenos de apropiación de simbología patriótica que ejercen muchísimas veces los regímenes opresivos. Se abre aquí un espacio ambivalente en el cual el yo poético de la autora se identifica con dicha bandera, herida, y trata de protegerla entre sus carnes, siendo catalizadora la una de la otra. Pero también asistimos a la protección incondicional del yo poético de la autora hacia el símbolo patriótico, que está, efectivamente, corrupto por la apropiación que es llevada a cabo por parte de quienes ejercen la violencia. Y en esta vertiente podríamos reconocer uno de los roles impuestos que más pesan en la voluntad de las mujeres, que es el rol de la cuidadora. Tanto es así que puede acabar ejerciendo la protección sobre aquello que representa lo que le daña. He titulado esta diapositiva La voz en off de la opresión para tratar de reflejar el amplio efecto que tiene la percepción o la forma de narrar lo acontecido para concebir la historia cuando ésta es contada por una fuerza opresiva y o dictatorial. Es en la postdictadura cuando estos efectos pierden visibilidad evidente y causan un letárgico y sibilino daño a la memoria. Es donde se producen las violencias postrauma, la posagresión, y esto se refleja de forma más clara en la necesidad de reconstrucción que deja la violencia y para la que he seleccionado la siguiente cita. En penumbra vengaré tu lucífera, tu transgresión, sola, sin tu voz ni tu gesto que nos viole. Como vemos, hay muchas formas de violencia que se dan tras y durante el trauma. Una de ellas es el trauma en sí, como hemos visto en la cita, pero también encontramos la pérdida directa y ausencia de los detractores del régimen opresivo, el miedo que subyace a los cuerpos en silencio, la parálisis de voluntad a la que se ven abocados por el trauma y el miedo a sufrir o revivir de nuevo la violencia, que es lo que en muchas ocasiones ha dado lugar a transiciones democráticas dudosas o descafeinadas, ya sea manteniendo la constitución del dictador como ocurrió en Chile en su día, o con pasos penumbrosos hacia las democracias, y que hacen que hoy estos regímenes sigan dejando seguimiento en las democracias semivestidas. Me he tomado la libertad de utilizar este término empleado por la autora no para describir las democracias actuales, pero que me ha parecido muy revelador a la hora de catalogarlas. Todo esto nos lleva a uno de los efectos que crea más estragos en la postagresión, y es la memoria obligada. La historia oficial, que finalmente es asumida y aceptada por el grueso de la población y que no está sujeta a juicio, precisamente por el miedo y o la falta de evidencias físicas en que se amparan los regímenes dictatoriales habitualmente. Para reflejarlo he querido tomar una cita de doble filo. Tu voz no reposa, opaca la vida.
Pues la voz presente, a la que no callan y que ocupa todo el espacio narrativo de la historia, es aquella que presenta un discurso obligado y opaca la vida. Y paralelamente podemos encontrar una voz que no descansa, la de las personas desaparecidas, que es también aquella que no reposa y queda como trauma vigente de a quienes pesa su ausencia y opaca de algún modo también la vida. Para finalizar este análisis, me gustaría recordar una cita de la autora que dice: "No puede seguir mi piel, porque tengo nombre y no lo olvido", y que refleja no solo la importancia de la palabra, del nombre y la memoria, sino que narra un hecho, el de la identidad, el de tirar un papel al suelo con el nombre escrito para que quien lo recoja sepa quién eres y que te han desaparecido. Refleja mucha parte de la historia tristemente cotidiana para muchos en la época, esa estrategia de supervivencia que sucedía continuamente en la dictadura pinochetista y que desgraciadamente se tuvo que emplear de nuevo en las detenciones ilegales de 2019, como único modo de revertir la incertidumbre y su ausencia, con registro y con palabra. Así terminó la exposición. Muchísimas gracias tanto a las personas organizadoras como a quienes vean el vídeo por la atención. Y en la última diapositiva he dejado una brevísima bibliografía que, si quieren, pueden ampliar contactando conmigo en el correo electrónico por si les interesa ampliarla, como he dicho, o comentar cualquier aspecto de la presentación, preguntar o aportar cualquier tipo de información. Muchísimas gracias.